Hola, muy, pero muy buenas tardes. Qué alegría reencontrarnos después de 2 semanas en una nueva sesión de este ciclo de conversaciones y reflexiones. Soy Marcela Bianchi Pinilla, flautista y docente del Instituto de Música. Como cada semana quiero agradecerle a Daniela Fugli, directora del Instituto de Música, y a los departamentos de extensión y vinculación con el medio del Instituto y de nuestra facultad por el apoyo a la realización de este ciclo. Quiero invitarlos a que participen activamente. ¿Cómo? A través de nuestro chat. Ustedes pueden hacernos llegar durante toda la sesión preguntas, opiniones, inquietudes. Así es que no duden en hacerlo, porque el tema de hoy es muy interesante. Música, ritmo y los vínculos en el aprendizaje a nivel cognitivo. Para hablar de este tema tengo a dos tremendas mujeres como invitadas. La primera de ellas es Alasne Arana, pianista titulada del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música y Danza, de donde es docente actualmente. Posteriormente se titula, viaja a Europa, donde se especializa, y es en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtiene el máster en musicología y educación musical. También en esa ciudad, parece que le quedó gustando, ella obtiene la certificación en rítmica Dalcross, de lo cual vamos a hablar más adelante. Alasne, muy bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias, Marcela, por la invitación, porque se quieren estas instancias también de conversación que han sido todas muy, muy interesantes y que son tan necesarias, ¿verdad? Que no siempre cuando tenemos las circunstancias normales, tenemos el tiempo y la oportunidad de realizarlo. Así que muy agradecida. Muy bien. Mi otra invitada es Noemí Greenspoon. Ella es profesora de música y además es kinesióloga y se desarrolla como académica e investigadora en el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Además de estas dos profesiones, Noemí es doctor en Ciencias Biológicas, Neurociencias, y es máster en Neurociencias de la Universidad de Chile. Bueno, Noemí, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcela. Estoy feliz de estar hoy día aquí compartiendo con Alasne, contigo, este tema que la verdad es que nos apasiona muchísimo. Así que, sí, la verdad es que en las reuniones previas nos dimos cuenta que teníamos muchísimo que conversar, así que vamos a... Sí, ahí perdimos a Marce, pero... Sí, ya volvió ahí está, de lo apasionante que eran nuestras. Muy bien. Es que era tan apasionante que me quedé pensando. Bueno, antes de comenzar de lleno, porque hay mucho que hablar, quiero que me cuentes tú primero, Alasne, cómo nació tu cariño por la música, el piano, y cómo desembocaste en la rítmica Dalcross. Bueno, vamos a tratar de resumir esta historia, pero por el lado del piano, la verdad es que por el lado de mi abuelo materno, siempre existió la música. Él tocaba piano, componía sus canciones, de hecho a todos los nietos y sus hijos les compuso una canción, le gustaba mucho la armonía, y bueno, y él nos regaló un piano y por ahí también nació este interés por el instrumento. Y bueno, yo realicé toda la carrera de piano en la Escuela Moderna de Música con Vivian Burman, y ya en los últimos años uno va pensando como en el camino que siempre te dicen que tienes que irte, ¿verdad?, al exterior para continuar formándote. Y ahí empecé a asistir a seminarios en Estados Unidos, donde fui conociendo diferentes profesores. Y hubo una profesora particular que me encantó como pianista y como maestra, una pianista belga, Evelyn Brancard. Y ella hacía clase en la Universidad de Indiana, Bloomington. Entonces yo iba a postular y me iba a ir a Estados Unidos. Pero por estas casualidades de la vida, ella decidió tomarse unos años sabáticos y partir a Europa. Y me propuso que me fuera a Europa y siguiera mi formación allá con ella, lo que a mí me encantó, porque además mi familia, tú sabes, Marce, que son todos del País Vasco, entonces era como volver a las raíces, tener la oportunidad de vivir allá. Así que bueno, postulé una beca y me fui a estudiar con esta pianista. Y bueno, por esas cosas de la vida tuve un problema en una mano y tuve que viajar a Barcelona, porque en Barcelona había un centro de fisiología y medicina del arte.
también es un lujo, ¿verdad? Porque se dedicaba a las patologías del músico. Entonces estuve viajando un tiempo a Barcelona, que es una ciudad maravillosa y con muchas oportunidades artísticas. Maravilloso. Sí. Y ahí de repente apareció un curso de verano cortito, de una semana, de rítmica del cross, que me hizo clic, porque yo justo estaba con este cuestionamiento de la falta de formación en cuanto a conciencia corporal, ¿verdad?, en el intérprete, y me llamó la atención de que fuera con el cuerpo, ¿verdad?, a través del movimiento corporal. Así que tomé el curso y yo el primer día ya estaba en mi salsa, o sea, yo dije, esto me encanta. Amor a primera vista. Sí, ¿cómo no supe de esto antes, verdad? ¿Cómo nadie me dijo que existía esto? Como que se me abrió así un mundo. Claro. Y porque siempre te mencionan en clases de pedagogía diferentes líneas de aprendizaje, metodologías, ¿verdad?, de lenguaje musical, pero vivirlo y tener la oportunidad de formarse en eso es otra cosa. Entonces siempre dije, la experiencia, ¿no? Siempre vivir. Sí, totalmente, de vivirlo, exacto. Así que dije, no, yo en esto me tengo que formar, y al final, cuento corto, yo me iba por 1 o 2 años y me terminé quedando 5 años allá. Realicé una formación de rítmica del cross de 4 años, una certificación, después el bachelor. Paralelamente después hice el máster en musicología, que también los uní en mi tesis con la rítmica del cross, y seguí mi formación pianística. Y después ya dije, bueno, voy a volver a Chile y tratar de aportar ahí con un granito de arena a la formación, para que la gente también pueda enterarse de esto y formarse sin tener que irse del país, ¿verdad? Y coincidió justo con un maestro que yo tuve en Barcelona, de rítmica, que él es argentino, Pablo Cernic, querido colega, que justo coincidía que él volvía a Latinoamérica. Entonces él es diploma superior en Ginebra, entonces tenía la posibilidad de hacer esta formación. Y la Escuela Moderna de Música nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de realizar en convenio con Suiza este diplomado, que es la primera instancia de formación en la rítmica del cross. Así que empezamos el 2015 con este diplomado y ha sido muy, muy gratificante de poder aportar a esta formación aquí en Chile. Súper interesante, yo siempre estoy al debe ahí de realizarla. Es verdad, Ese mismo año y fue cuando yo saqué la certificación en el Kundalini, y bueno, uno siempre está, pero ya llegará el momento. Lo que pasa es que yo me quería ir a Barcelona. No, pero todo su tiempo, Marce. Puedes partir aquí y después derivas a la formación allá. Que ha pasado con muchos estudiantes, ¿eh? Ha pasado con muchos que empiezan en el diplomado acá en Chile y después derivan a Suiza o a otro lugar. A mí me pasa, tú sabes, a mí el tema de Europa, yo también tengo mi familia, hay parte en el País Vasco, en Madrid, entonces tenemos ahí como mi hermano vivió en Barcelona más de 10 años, entonces no fue perfecto. Noemí, ¿y tu caso? Porque esto sí que a mí me encanta. Sí, porque es kinesióloga, pero es profesora de música, doctora en neurociencia, o sea, es como todo, la integralidad resumida en Noemí. O sea, igual, bueno, la historia fue larga. Y toca trombona, no olvidó decir eso. Fue una larga historia, la verdad, pero siempre tuve estos dos intereses muy cerca, digamos. Partí primero estudiando guitarra, así como a los 7 años. Mi mamá siempre tuvo la idea de que teníamos que tocar algún instrumento, como que teníamos que tener cerca la música. Y fue así como llegué primero a la música, ¿cierto? A través de la guitarra, y la ciencia siempre me gustó, como que tenía estas dos pasiones, así como esta cosa como más biológica, científica, y la música. Entonces después, cuando tuve que decidir qué estudiar, dije, no, ya, seguí siempre estudiando música, voy a estudiar pedagogía en música, porque además me gustaba mucho enseñar. Entonces, tenía como esta idea de la música y poder enseñarla. Entonces entré a estudiar pedagogía en música y estaba estudiando, terminé la carrera, el 5º año hice mi práctica, y seguía con la idea esta de comprender cómo ocurre el aprendizaje motor. Siempre tenía esta idea del movimiento, comprender cómo ocurre el movimiento, y decidí entrar a estudiar kinesiología. Entonces tuve que dar la prueba, no voy a decir cuál prueba, para que no quede en evidencia, pero di una prueba. Volví a cambiar de nombre, tranquila. Claro, y entré a estudiar kinesiología, y estudié kinesiología, digamos, la carrera completa, y claro, igual era como todo el mundo pensaba que, como, ¿cuál es la idea? Así como, ¿cómo se va a unir todo esto?
Bueno, y finalmente entré al máster en neurociencia, ¿cierto? Y ahí empezó como todo a cobrar mucho más sentido. Y después con el doctorado también, y con toda esta idea de comprender cada vez más cómo ocurre el aprendizaje, y finalmente ha derivado en estas perspectivas que tienen que ver con la cognición corporizada, el cuerpo, y cómo el cuerpo, en el fondo, no es ajeno a la cognición, sino que es parte de. Entonces, claro, que hayas desarrollado tú principalmente tu investigación, ¿cierto? Que íbamos a hablar más adelante. Súper interesante. Yo creo, bueno, lo que yo decía al principio cuando me congelé, es que, claro, lo que desarrolla... Sí. A propósito de congelamiento, ¿verdad? lo llamó, como que lo indujo. Es que como la pasión, ahí llegó más. Sí, ay, lo siento, pero estoy con problemas en internet. Bueno, el tema que a mí me apasiona también, lo encuentro muy interesante porque la gente se cuestiona mucho qué importancia puede tener en el desarrollo del ser humano, de la música. Ya, qué linda la música, pero nadie le toma el peso a todas las cantidades, además, inteligencias que se desarrollan, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, a mí me gustaría comenzar con Alasne, que tú nos cuentes un poquito de lo que significa la rítmica del cross, para conocerla, porque yo creo que hay muchísima gente que ni siquiera lo ha oído. Es verdad. No, yo feliz de contarles un poquitito acerca de esto. Bueno, me gustaría comenzar, hay unas láminas por ahí. En la primera lámina me gustaría comenzar con una definición de la rítmica de Silvia Del Bianco. Ella es la directora del Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. Tengo el privilegio de conocerla y de haber participado en muchas clases de ella, tanto en Chile como en Suiza. Y también tenemos el privilegio de contar con ella en la formación del diplomado en la Escuela Moderna. Y bueno, y el título, como ustedes pueden ver, dice La rítmica Dalcroze, una formación a través de la música y para la música. A través de la música porque se utiliza la música como medio para llegar a diferentes objetivos, y para la música porque también el objetivo puede ser en sí el aprender música, ¿verdad? Y la definición dice: la rítmica Jacques Dalcroze es un método de educación musical que relaciona los lazos naturales y beneficiosos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, llevando de este modo a la persona a desarrollar sus facultades artísticas. A través de la estimulación de la motricidad global, la percepción y la conciencia corporal se desarrolla, trabajando de manera particular la sensación muscular que permite sensibilizar al músico en el rol fundamental que su propio cuerpo tiene, para poder conseguir así una mejor transmisión de su musicalidad. Qué preciosa la definición, ¿eh? Sí, yo la encuentro muy completa, por eso me encanta leerla, porque la encuentro de verdad como muy, que engloba mucho lo que es la rítmica Dalcroze. Es preciosa y claro, tiene todo el sentido de lo que nos decía y después va a desarrollarnos bonito, muy bonito. Exacto. Entonces, bueno, la rítmica reúne la música y el movimiento en una sola entidad, y podemos ver en la siguiente lámina un esquema, donde a grandes rasgos podemos describir la rítmica como el experimentar los conceptos musicales a través del movimiento corporal. Entonces, para que logremos una comprensión musical profunda, es necesario que todo nuestro cuerpo esté involucrado en este entrenamiento, y así podemos ir descubriendo diferentes asociaciones, ¿verdad?, entre la idea musical y nuestra respiración, nuestra energía, el espacio en el que se mueve nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es la prevención de patologías del músico, ¿verdad? De diferentes dolencias que van apareciendo porque estamos mucho rato en una misma postura, ¿verdad? Es una actividad física demandante. Vamos creando a veces vicios que después cuesta con el tiempo corregir. Y bueno, y lo más importante también es que trae como consecuencia el desarrollo de diferentes habilidades psicofísicas que requiere un intérprete o un artista de escena, y en realidad cualquier persona, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Yo nombré ahí algunas como la coordinación, concentración, expresividad, pero hay muchísimas, ¿verdad? La memoria, el desarrollo del oído, desarrollo de la personalidad, la comunicación, la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Pero qué bonito. Y eso se desarrolla, esto es una pregunta que la podría hacer después, pero en el fondo es,
¿Está enfocado principalmente en niños? La verdad es que esto surgió de Jacques Dalcroze trabajando con adultos, pero después esto se llevó a los niños y la verdad es que a lo largo del tiempo está en toda la gama de edades. Tenemos desde 0 años, cuando van las mamás con los niños a las clases, ¿verdad? Con los niños en brazos, que es precioso, y todo el trabajo con el adulto hasta el adulto mayor. En Ginebra se hace un trabajo precioso con eso, hay estudios médicos donde se ven muchos beneficios que trae, por ejemplo, reduce el 50% de las caídas en el adulto mayor, y es muy bonito este trabajo que se hace. De repente yo me acuerdo cuando fui a una pasantía en Ginebra, ver a los abuelitos, ¿verdad?, llegar con su bastón o llegar en la silla de ruedas, así todo, que uno decía, uy, ¿y este señor se va a mover? ¿De verdad se va a mover? Y yo participaba en las clases con ellos y es impresionante. De repente tú los ves sin el bastón realizando una coreografía en interacción con los demás. Un trabajo maravilloso. Y también otras aplicaciones también hacia la danza, hacia el teatro, hacia la terapia, ¿verdad? Se ha trabajado también con adulto mayor, con Parkinson, por ejemplo, en el Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra. Entonces es una gama muy amplia que ha tenido durante el transcurso del tiempo. Pero tiene sentido porque sí, tiene mucho sentido porque es un poco lo que hablamos y yo creo que se desarrolla también en otras disciplinas, o sea, un poco lo que hace Alexander, bueno, el Exacto. Yoga o qué sé yo, el Tai Chi, que tiene que ver con el equilibrio y la conciencia corporal. Es maravilloso, podríamos haber unido en la sesión que viene la próxima semana, pero eso lo hacemos presencial. Eso. Eso se hace presencial el próximo año. Mira muy qué bien. Interesante, Alain. Sí. Y bueno, también me gustaría hablarles un poquito de Jacques Dalcroze, que fue su creador. Sí, por supuesto. Tenemos ahí en la siguiente lámina una foto de él. Podemos ver ahí por los años que es una metodología muy antigua, es una metodología que tiene más de 100 años, fue de las metodologías pioneras en el siglo XX. Y bueno, y a pesar de lo antigua que es, como les digo yo, ha tenido una actualización durante el tiempo con diferentes líneas de aplicación que ha dado excelentes resultados a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, y este personaje, Jacques Dalcroze, de nacionalidad suiza, a pesar de que nació en Viena, pero al poquito tiempo su familia retornó a Ginebra. Él fue compositor, pianista y gran pedagogo. Y él estaba, me acordé cuando Noemí decía ahí de la dualidad entre qué estudiar, él estaba entre el teatro y la música. Era una persona muy, muy histriónica, hacía sus autorretratos, tenía muchas facetas artísticas. Y bueno, él al final derivó la música, estudió piano en el Conservatorio de Ginebra y ahí comenzó después como pedagogo. Y empezó con clases de armonía y teoría musical a adultos y se fue encontrando con diferentes problemas que hoy día también tenemos, a pesar de la cantidad de años que ha pasado, porque la enseñanza de la teoría musical era muy conservadora. Entonces él se encontraba... Créeme, Marce, de verdad. Entonces, sí, pues sí, es como si estuviéramos hablando de hoy, ¿verdad? Sí. Tal cual. Entonces él se encontraba con diferentes problemas como de métrica, de que no pudieran mantener, por ejemplo, un pulso estable, de que de repente, no sé, entendieran la consigna, pero hubiera por parte corporal como lentitud para reaccionar, para responder a los estímulos. Entonces, bueno, él teniendo que enseñarle, empezó a experimentar con una serie de ejercicios que en su época no fueron muy bien acogidos, porque imagínense ahí a fines del siglo XIX, llegó este señor y de repente dice, chao zapatos, chao sillas, chao mesas. O sea, quiero espacio, exacto, quiero espacio, quiero música, quiero libertad. Y eso trajo problemas, porque también la gente de fuera, imagínate, veía esto y decía, bueno, pero están jugando en vez de aprender. Cosa que también como si jugar, es lo que sigue pasando. Como si jugar fuera algo negativo. Claro. Tal cual. Un beneficio para el aprendizaje, o sea, necesario, digamos, tan necesario. Exactamente. Entonces, bueno, en este desafío, y en estos ejercicios que después fueron derivando a la rítmica, no eran bien acogidos, pero después, bueno, él después creó diferentes escuelas, ¿verdad?, donde fueron muchos personajes importantes como coreógrafos, gente ligada al teatro, a la danza, y fue tomando forma, peso y una educación más formal, se fue creando esta rítmica. Y bueno, él tenía la idea muy acertada de que para aprender música necesitábamos el cuerpo y el movimiento, ¿verdad? El movimiento que partiera del movimiento natural de uno mismo para aprender.
Y su hipótesis era que si nosotros corregíamos el movimiento en macro, si corregíamos esta motricidad global, después era mucho más fácil corregir esta motricidad fina. Entonces, si uno experimentaba todos estos conceptos musicales en el espacio con el cuerpo, después era mucho más fácil llevarlo a la partitura, traspasarlo al instrumento, a la motricidad más fina como los dedos de la mano. Y bueno, esa era su principal hipótesis, y él, según eso, diseñó diferentes cualidades que debía tener un músico para diseñar la rítmica. En la siguiente lámina, tenemos estas cualidades que él las definía como fineza del oído, que se refiere a toda la educación auditiva, la coordinación del sistema nervioso, ¿verdad? El trabajo de todo el sentido muscular, ¿verdad? La capacidad para transmitir, activar estas conexiones nerviosas, y la sensación rítmica, que era la capacidad para comunicar las emociones, no solo el nivel intelectual musical, sino que también el nivel más emotivo, el cómo nosotros podemos comunicar nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Por eso se habla de que la rítmica es una educación de los sentidos. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y para esto utilizaban una serie de recursos en la rítmica que son fundamentales en sus principios, que podemos ver en la siguiente lámina. El recurso del espacio, el uso del espacio, no solo en relación con los otros, sino que en relación al propio cuerpo, ¿verdad? Los diferentes niveles que tenemos en nuestro propio cuerpo. El trabajo también en grupo, el aspecto social en la rítmica es fundamental, trabajar aprendiendo de los otros y sobre todo aprendiendo con los otros. Y tenemos también el uso de material, ¿verdad? Utilizamos diferentes implementos que nos ayudan a trabajar cierto concepto musical y a desarrollar esa psicomotricidad. Por ejemplo, si le pasas una pelota a un niño, el niño lo único que quiere es explorar todas las posibilidades que tiene con ese material, ¿verdad? Claro. Y podemos ver ahí, hay unas fotos, algunas más antiguas, en blanco y negro, de la época de Jacques Dalcroze, donde se ven los niños ahí con malla. Ahora ya no utilizan malla. Y descalzos, eso sí, siempre trabajamos sin calzado. Qué maravilla, sí. Para toda esta sensación muscular, ¿verdad? Claro. Y tenemos también fotos más actuales ya a color, donde se ven diferentes implementos ahí como pañuelos, balones, aros. Trabajamos también con pelotas de tenis, cintas, globos, todo lo que se te pueda ocurrir que pueda aportar al trabajo de ese concepto, y de manera también más lúdica, ¿verdad? De disfrutar de ese aprendizaje y de pasarlo bien, aprendiendo. Claro, qué lindo, súper bonito. Sí. Súper bonito e interesante, porque además te estaba escuchando y como que uno, no sé, yo creo que a mí le pasa un poco igual, porque me dices, ya, y tú haces esto, y pensando ahora en tiempos de pandemia, de estar encerrado, o sea, un poquito de esto. ¿Cómo? Ya llevamos 6 meses, pero imagínate si esto, solo un extracto de la aplicación de esto, cómo hubiese cambiado y ayudado no solo a los niños, a todos nosotros en lo emocional para enfrentar la situación tan nueva que estamos viviendo. Exactamente. Tú no sabes, de repente, a mí de repente me da pena cuando yo hago un curso a adultos, por ejemplo, y se acercan después y me dicen qué ganas de haber aprendido así la música. Claro. Qué rico volver a sentirse niño. O sea, ¿cuándo se pierde esto? Porque de verdad que es un aprendizaje súper significativo y que debería ser natural así en toda la formación musical. Se pierde súper temprano, como tempranamente. Nosotros hemos visto que de edades muy tempranas como que el cuerpo empieza a desaparecer en el aula, como que cada vez está menos presente. Exactamente, porque el niño... Una desconexión muy fuerte. Exacto, muy fuerte. Pero hay un punto ahí de desconexión, porque cuando empieza la formación temprana, cada vez se está utilizando más esto del uso del cuerpo, ¿verdad? De todo el aprendizaje más creativo, más lúdico. Sí. Pero yo creo que llega un punto cuando ya se empieza como la formación más académica, más formal, que hay un punto de quiebre y se rompe todo eso. Yo me acuerdo cuando volví de Barcelona, que yo trabajaba ya también dando clases de rítmica, del cross y de piano, y llegué aquí a trabajar con un grupo de adolescentes, y me abrían unos ojos así cuando me decían, pero hay que cantar, pero hay que moverse. Y algo que debería ser tan natural, ¿verdad? La formación de la música. Yo, pero ¿cómo empiezo aquí? Y claro, después te das cuenta, vas trabajando y ellos lo valoran y quitan esa barrera y lo aprovechan y les gusta.
pero qué pena que se rompa eso en algún momento, como que dicen, ya, ahora empieza la formación seria, y ponemos la silla, ponemos la mesa, la pizarra y empezamos a solfear. Claro. Y se acaba todo eso, ¿verdad? Claro. Una Sí, pena. bueno, eso es lo que yo te decía, que bueno, después yo estoy anotando, aquí estoy como, porque me surgen todas estas cosas que no quiero que se me olviden para desarrollar más adelante, a lo largo de nuestra conversación. Bueno, y para cerrar un poquitito, lo de la rítmica del cross, podemos ir a la última lámina, un poquito las ramas que se trabajan y que involucra esta metodología, ¿verdad? Tenemos 3 ramas principales, que son la rítmica, todo el entrenamiento rítmico, el solfeo, siempre visto desde el movimiento, y la improvisación, que en la improvisación también me gustaría detenerme un poquitito porque es algo muy particular de la rítmica del cross y es fundamental en ese trabajo, tanto para el maestro como para el estudiante. Para el profesor, porque a pesar de que podemos utilizar música grabada, que nos aporta mucho, la música grabada también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Siempre va a tener su tempo, no vas a poder cambiar eso. En cambio, desde la improvisación nosotros podemos modificar esas velocidades, puedes adaptarte a las necesidades que requiere el alumno en ese momento. Y bueno, puedes jugar con una serie de elementos, poner, por ejemplo, consignas para que ellos reaccionen. Entonces es, en el fondo, estar siempre modificando y evaluando lo que está pasando para poder enseñar en función de las necesidades, ¿verdad? Y en cuanto al estudiante, a nivel para el docente también un desafío a nivel de flexibilidad mental, no solo física. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Y para el estudiante también, porque el estudiante, claro, mediante la improvisación puede adquirir realmente también un concepto, ¿verdad? Lo ejercita mediante la improvisación y lo hace más suyo, crea esta autonomía y puede hacer suyo ya ese concepto. Qué bonito. Entonces, esas son las 3 principales ramas, pero ahora en la rítmica actual también derivamos a 2 más, que sería la parte de pedagogía, donde analizamos toda la parte de la didáctica, ¿verdad? Las partes que tiene una clase, los diferentes tipos de ejercicio, ¿verdad? Todos los recursos y procedimientos. Y la parte del movimiento también, donde también se trabaja con unos especialistas en movimiento que trabajen todas estas técnicas corporales y creativas. Entonces ese es un poquito el mapa de las ramas y asignaturas que se trabajan en esta metodología. Vuelve. Me parece muy interesante. Todo lo que tú has dicho me parece demasiado interesante y lo vamos a desarrollar aunque tengamos poquito tiempo. Quería preguntarle a Noemí también, ¿sí? ¿Cómo tú llegas desde la música, la kinesiología, lo que dijimos antes, a desarrollar las investigaciones en las cuales tú has estado ya hace un rato, hace bastante tiempo? Y no solo aquí en Chile, hay que decirlo. Bueno, voy a contar ahora, voy a mostrar también una presentación y ahí les voy a ir mostrando un poquitito de qué se trata la investigación que hemos estado haciendo con un grupo de investigadores de Chile y también de Bélgica. Entonces, en la primera diapositiva, justamente esa diapositiva es para mostrar cuál es en el fondo el enfoque que tenemos para investigar, intentando llegar a una investigación que sea más ecológica. ¿Qué quiere decir esto? En general la investigación se hace en entornos más bien controlados, ¿cierto? En los laboratorios, las personas van a un laboratorio, uno puede medir, ¿cierto? Evaluar muchas variables y parámetros, pero siempre manteniendo condiciones muy controladas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer es llevar nuestra investigación, ¿cierto?, a entornos más reales, o más, no sé si más reales, sino que más bien más ecológicos, que tienen que ver más con los espacios en los cuales se desenvuelven los niños y las niñas. Y eso es el aula, ¿cierto?, el colegio. Entonces lo que nosotros hicimos, y es lo que yo muestro un poco ahí estoy yo con unos sensores, ¿cierto?, porque ahí para mostrar un poco cómo abordamos esta investigación del movimiento, utilizando algunos sensores o haciendo análisis de video también, y llevamos como todo este setup, ¿cierto?, todos estos implementos al colegio. Entonces en el fondo es como que llevamos el laboratorio al colegio. Eso es lo que se ve. Entretenido. Y luego hacemos
parte de la investigación en el aula misma, haciendo clases, ¿cierto?, que están diseñadas. Como dijo Alasne, tomamos muchos elementos de Dalcroze, ¿cierto?, para estas clases. Así que ahí también tengo muchas preguntas que hacerle a Alasne, porque a mí me fascina, digamos, estoy fascinada con todo lo que contó recién. Entonces, en el fondo, lo que yo he ido haciendo y he ido como buscando es ir integrando, ¿cierto?, esto que viene desde la educación musical, de la kinesiología a través del aprendizaje motor, lo que se sabe acerca de la cognición, y desde esta perspectiva que es la que, digamos, que es el centro un poco de la investigación que hacemos, que es la neurociencia, y también estas teorías cognitivas como la cognición corporizada, que en el fondo lo que propone es que la cognición no ocurre solamente en el cerebro, sino que también involucra al cuerpo. O sea, que el cuerpo no sería periférico, sino que el cuerpo es parte de también, es parte de la cognición. O sea, con eso queda clarísimo que somos un todo. Exactamente. O sea, no nos podemos separar. Como ya que el destripador, así como por parte, no corre más. No corre. Y es lo que se hace mucho en la educación, digamos, formal. Sí. Esto de separar, como si el cuerpo y la mente estuvieran separados, un poco como Descartes, así como, digamos, pensando en esa época. Sí. Y cuando ya se sabe que en el fondo no están separados. Y por eso que es tan importante el movimiento y considerar el cuerpo en el aprendizaje. Entonces, eso es un poco esta idea como desde el laboratorio al aula. Qué bonito. Y en la diapositiva siguiente muestro un poco cuáles son, digamos, como las temáticas que abordamos a partir de estos proyectos, ¿cierto?, de investigación que hemos estado desarrollando, ¿cierto?, que por una parte tiene que ver con lo rítmico, con la sincronización rítmica, de la que voy a hablar más adelante, con distintas estructuras cerebrales que se sabe que es cierto que están involucradas en estos procesos de aprendizaje rítmico, aprendizaje musical y la sincronización rítmica, cómo todo ello favorece el desarrollo digamos, de los niños y las niñas como seres humanos, y también el desarrollo cognitivo, cómo influye en los mecanismos atencionales, en la comunicación, que es un poco lo que hablaba Alasne anteriormente, ¿cierto? Y una cosa que es súper importante respecto a la música, a diferencia de otras manifestaciones, ¿cierto?, es que la música se manifiesta temporalmente, tiene una temporalidad, ocurre, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Entonces, eso es más o menos lo que hemos ido, digamos, abordando a partir de la investigación que hemos estado desarrollando, y a mí me parece súper interesante lo que plantea Alasne, y sobre todo pensar, y yo siempre lo digo, que Dalcroze planteó todas estas ideas hace tanto tiempo. O sea, Dalcroze, Kodály, exactamente, Orff, o Gordon, no sé, podemos seguir, y se habla como que es ahora, y esto fue hace 100 y más. Nosotros recién estamos desarrollándolo, acá estamos como literalmente bien atrasados en ese sentido, y lo que yo creo que a nosotras nos unió de alguna manera, que fue maravilloso llegar a Noemí, que todavía no tengo la suerte de conocerte personalmente, pero con Alasne, lo gracioso es que trabajamos de sala a sala, estamos al lado, puerta con puerta. No, sí, vecinas, muy cercanas. Somos vecinas, entonces, y siempre hemos hablado de esto, entonces es interesante como en todas estas disciplinas al final se cohesionan y nos llevan a lo mismo, y lo que tú decías recién, Noemí, lo que decía, me hace sentido con este curso que yo les contaba de estimulación musical temprana que tuve la suerte de hacer hace 2 años en Quito con Lucha Labarte y con Roxana del Barco, 2 tremendas docentes peruanas que han, claro, están avaladas por la escuela Suzuki, pero ellas toman un poco de Kodály, un poco. Entonces todo eso que tú dices, yo me acuerdo en las clases que el año pasado tuve la suerte que iba a los chiquititos de 2, 3 años, jugábamos con los pañuelos, y tú ves que es muy interesante porque al mes de estar con ellos, o sea, una vez a la semana, de repente tú estás así como viendo qué vas a tomar y dices, ahora corresponde, ya se ordenaron ellos en lo que toca, es exquisito, y vamos a hacer eso, y vamos,
Entonces, como, y los balones, y... Entonces, Oye, qué interesante también lo que dice Noemí, porque es como ver, claro, uno está en la práctica de la metodología, y lo que dice Noemí es como tras bambalinas, ¿verdad? Es como todo lo que está pasando, es como increíble, es como ver esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, de las emociones, que era lo que pasaba en el cerebro, ¿verdad? Intensamente. Intensamente, tal cual. Sí, bueno, Noemí, cuando necesites experimentar, aquí. Ya. Perfecto, feliz, de verdad que feliz. Sí, mira, voy a leer un par de comentarios que nos han llegado porque hoy se activó la gente, ¿ah? Así como que están todos, es un temazo este. Entonces está, aquí dice, bueno, Paulina Fagota, colega, te mando muchos cariños a Lana y dice que eres Querida Fagota. La Fagota, colega. También está aquí, a ver, ¿qué nos está saludando? Ana María Portillo. Dice un saludo y un comentario, espérate, déjame ver si lo puedo ver bien. Dice... desde San Juan nos está saludando, mira qué rico, buenas tardes. ¿Podemos acceder y luego volver a escuchar estas sesiones? Sí, después lo voy a decir al final, pero las puedes volver a escuchar. Y Marcelo Balbontín, amigo, periodista también, nos saluda. Y claro, todo el mundo le inquieta esto de desarrollarlo en los niños, ¿no? Y cómo no, de a poco yo creo que sería fundamental desarrollarlo, sobre todo los preescolares. ¿Qué creen? Vale. O sea, si ya... va un poco como la idea de la investigación también hacia edades más tempranas. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque... A veces lamentablemente cuesta de repente en los colegios como cambiar esta mentalidad de sacar la silla, poner el espacio, ¿verdad? Por un tema de infraestructura, pero yo creo que de a poquito también podemos ir metiendo ese bichito y pudiendo aportar a esta apertura de mente y a esta creatividad y el mundo que traen los niños y que necesitan, ¿verdad? Que para ellos es lo natural. Es lo natural, exactamente. No es lo natural estar en estos espacios tan rígidos. Claro, quietos. Exacto, y uno abre el espacio. Nosotros en esta investigación, el proyecto que estamos cerrando, cambiamos la disposición del aula, corrimos los bancos en un colegio que tenía 40 niños y niñas en una sala, y fue impresionante cómo desde el primer día se generó un cambio. Fíjate que me hiciste acordar y lo tenía borrado, que en el colegio, estuve en colegio alemán, tuve una profesora súper rígida y después en algún momento tuvimos un profesor que hizo eso y era colombiano. Es que lo tenía totalmente borrado. Y que no, yo debo haber estado en segundo básico. Y claro, hizo eso y a mí me llamó tanto la atención. Imagínate colegio alemán. O sea, estábamos así, estaba hablando en otros tiempos, no vamos a decir cuáles tiempos, pero estábamos en otros tiempos. Entonces era muy así. Claro, hasta que después tuve mi gran, yo siempre digo, Inés Santa María, yo sé que lo ve, ella está en Alemania, después se fue, ella es tremenda, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad también en las formaciones de los futuros parvularios y parvularias. Exactamente. Bueno, eso es un tema muy importante. Yo estoy tratando ahí de crear, digamos, como esa idea. Eso, tenemos que, hay que hacerlo de todas maneras. Sí. Mira, Diana querida, ella, alumna mía de flauta, qué interesante, dice la rítmica y qué ganas de poder practicarla para algún mayor con ganas de aprender nuevos instrumentos. Y lo que dice Alasne hace sentido por el tema del equilibrio, ¿no? Exacto. Que se va perdiendo con los años. Que a todos nos va a pasar en algún momento ese tema. Sí. Qué ganas. Y Claudia Godoy, colega, mezzo soprano, tremenda, dice, excelente herramienta para trabajar con niños. Felicitaciones. Hoy muchas felicitaciones, Joaquín Zamorano, excelente, los felicito. Bueno, ahí voy a seguir después. También dice, Factoría Musical, Rosa está saludando ahí a Noemí y a Lasne, dice que alegría escucharles, felicitaciones, Marcela, por este espacio de reflexión, muchas gracias a ustedes por estar también, porque si no, no funcionaría. ¿Saben qué? Miren, me acordé en la tarde y lo anoté, y no sé si ustedes han visto o conocen a Bobby McFerrin. Sí. Ya. Bobby McFerrin, aparte que yo lo encuentro el tipo brillante musicalmente, hay un video en YouTube que yo los invito a que lo vean, que los deja a todos locos, que fue en el año 2009, me encanta, lo veo siempre, ¿no? Que fue, espérate, lo hace en el World Sign Festival,
y se llama Notas y Neuronas en busca del coro común, y él muestra cómo nosotros en el interno, y ahí me acuerdo que estaban neurocientíficos, había neurólogos, estaban todos locos, que la escala pentatónica está en todos nosotros. Y lo demuestra. Yo te juro que los invito a que vean eso porque es fantástico. Sí, tú lo conoces, sí, es muy bonito. Sí, es muy y es interesante porque él dice, mira, que lo hacen en todas partes del mundo, que desarrolla esto, y él simplemente canta, y él se mueve y salta. Y la gente al ver dónde responde, salta, sí, sabe que puede predecir, que es un poco lo que voy a mostrar en la próxima lámina, la próxima diapositiva, que es esto de la causalidad circular, que se propone a partir de todas estas teorías, digamos, de las teorías de cognición musical, de la cognición corporizada, que tiene que ver con que nosotros siempre estamos dentro de este ciclo de acción-percepción. Es decir, nosotros nos movemos y el movernos cambia nuestro entorno, nuestro ambiente y también cómo lo percibimos, y que la percepción también influye en cómo nos movemos. Entonces, en el fondo ya se pierde esta idea como tan lineal, sino que es esta idea más circular. Y que nosotros somos, como nuestro sistema nervioso, está preparado para predecir eventos y para, en el fondo, generar estas señales que puede ser que algo corresponde con lo que yo predigo o que no corresponde con esta predicción y se genera una señal de error y se corrige. Entonces siempre estamos dentro de esta causalidad y en el fondo este acoplamiento, ¿cierto?, entre percepción y acción va a contribuir siempre a la emergencia de este vínculo que existe irresistible entre el ritmo y el movimiento. Eso es un poco lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que es algo que a mí me fascina. Yo desde la primera vez que lo vi lo encontré pero impresionante, que tiene que ver con este vínculo que mencionaba anteriormente, irresistible entre el movimiento y el ritmo, el movimiento de la música. Y esto es un estudio que se hizo en el laboratorio de la doctora Jessica Graham, y que lo que ellos hicieron básicamente fue pedirle a personas que entraban a un resonador magnético, se hace una resonancia magnética funcional, como un resonador magnético el que conocemos, digamos, todo, ¿cierto? Estas personas estaban adentro y la instrucción era que no se podían mover mientras escuchaban, y la instrucción era escuchar un trozo, ¿cierto? Una secuencia rítmica una vez y después se la presentaban y podían presentarle la misma o presentarle otra. Entonces la idea era que ellos reconocieran si era la misma o era otra. Era un patrón así, cortito. Entonces, y le pidieron que no se podían mover. Lo que encontraron es que estas personas, cuando estaban escuchando estos patrones rítmicos, que uno puede ver, que ustedes ven ahí en la diapositiva, es las regiones del cerebro que se activan frente a alguna tarea en particular. Entonces, cuando ellos estaban escuchando, se activaron regiones auditivas, lo que era muy esperable, pero lo que fue muy interesante es que se activaron regiones motoras, a pesar de que ellos no se estaban moviendo. Es decir, se activan regiones motoras por el hecho de estar escuchando estos patrones rítmicos. Entonces después hicieron el mismo experimento, pero les pidieron que escucharan música. Ya no eran, digamos, patrón solamente, sino que música, y ocurrió lo mismo. Encontraron que se activaban regiones auditivas, ¿cierto? Y regiones sensoriales, y además regiones motoras, regiones que tienen que ver con planificación motora, por ejemplo. Entonces, lo que esto muestra es que el ritmo efectivamente muestra regiones activas, ¿cierto? Regiones motoras de la corteza. O sea, cuando nosotros estamos escuchando música, se están activando regiones motoras a pesar de que nosotros pensemos que no nos estamos moviendo. Entonces, en el fondo, lo que dijo Dalcroze hace 100 años... ahora se comprobó. Se comprobó, claro, exactamente. Se comprobó. ¿Sabes que me acordaste? Perdona que me acordé de un estudio que se había hecho con Sting, con el cantante. Sí. ¿Lo viste? Sí, a mí me tocó ver ese una vez, no me acuerdo dónde, lo vi y yo quedé alucinando porque además él, con diferentes tipos de música, claro, veía las reacciones y qué partes se le activaban, lo encontré fascinante, fue hace un montón de años que lo vi, pero además como él, no me acuerdo qué ponte tuvo la música
de supermercado, que no me acuerdo cómo que la catalogaban, él así como que no reaccionaba, era impresionante, así como que no veía. Y decía, es que para mí eso no existe. Pero además estaba comprobado que no se le movía nada, entonces era muy interesante. Mira qué buena, interesante. Muy buena. Y lo otro que tú decías del ritmo y la música. Sí, bueno, en la siguiente diapositiva voy a mostrar un poco cuáles son las teorías que explican, que han tratado, digamos, como de explicar esta conexión, digamos, o esta capacidad que tenemos los seres humanos y algunos animales también no humanos, primates, digamos, no humanos, y otros animales también, que no voy a hablar ahora, pero esto de poder sincronizarnos, con el pulso, y lo que se ha propuesto ya hace algunos años es que esto está relacionado con algo que se denominó entrainment o encarrilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo existen, estos sistemas son oscilatorios. Y hay dos teorías, las voy a decir así muy rápidamente, una que es la teoría dinámica y la teoría predictiva. La teoría dinámica lo que propone es que el sistema motor y el auditivo serían dos sistemas oscilatorios. Entonces lo que ocurre es que en nuestro cerebro están ocurriendo estas oscilaciones cerebrales que son las que vemos, por ejemplo, en el electroencefalograma, y que estas oscilaciones, ¿cierto?, que tenemos en nuestro cerebro se encarrilan o se ponen en fase con las oscilaciones externas, que sería el pulso, por ejemplo, de un metrónomo o de la música. Entonces, en el fondo, nuestro cerebro empieza a oscilar en el mismo, digamos, la misma frecuencia. Esa es un poco, y eso es lo que a nosotros nos da la capacidad, digamos, de poder sincronizarnos con el pulso. Y la teoría predictiva tiene que ver con que esto es muy predictivo, o sea, el que nosotros podamos sincronizarnos con el pulso se relaciona con que nosotros lo podemos predecir, o sea, lo podemos anticipar. No reaccionamos a él, sino que lo predecimos. Y eso uno lo puede mostrar, por ejemplo, pidiéndole a la gente que siga un pulso, por ejemplo, determinado, y uno deja de hacerlo y la tendencia natural es a seguir haciéndolo, porque en el fondo uno lo puede predecir lo que viene. Eso es un poco como de ahí. Y después en la diapositiva siguiente muestro, en fondo esto ya lo dije anteriormente, pero aquí está la demostración en oscilaciones, ¿cierto?, que se ven abajo en la diapositiva. Se ven las oscilaciones que uno ve como en el electroencefalograma y que están montadas sobre la señal, digamos que es el sonido que se ve ahí arriba. Después lo ponen junto y se ve la oscilación en la misma frecuencia, ¿cierto? Se ve como montada sobre el sonido, digamos, o esta envolvente que se ve el sonido. Entonces uno ve el pulso y ve la oscilación. Entonces en el fondo las oscilaciones empiezan a ponerse en fase con el pulso, y eso nos permitiría sincronizarnos. Y en la diapositiva siguiente tiene que ver, en el fondo es como para explicar que esta capacidad que tenemos de sincronizarnos es tanto intrapersonal, digamos, como una persona se puede sincronizar con el estímulo externo, pero también con otros y otras. Y eso es un poco vinculado con lo que contaba Lasne de estas actividades que son más bien grupales. Claro. Es súper interesante cómo el ritmo es central y es crucial para la interacción entre los seres humanos en general. O sea, las conversaciones tienen un ritmo. La coordinación corporal, ¿cierto? El habla, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, el lenguaje tiene un ritmo, y por eso que también se ha asociado el desarrollo de estas habilidades rítmicas con las habilidades de lectura, por ejemplo, en los niños y las niñas. Cuando empiezan a desarrollar estas habilidades lectoras, se ha visto que los niños y niñas que tienen mayores habilidades de sincronización rítmica, por ejemplo, tienen mejor desarrollo de estas habilidades. Y además nos permite cohesionarnos, ¿cierto? Nos permite esta cohesión social. O sea, imagínate con lo que tú estás diciendo, o sea, qué gana de que no escucharan así, pero yo no voy a decir uno. Todos los ministros de educación del mundo. Así como esto ya, claro que, sí, clarísimo, o sea, te das cuenta todo lo que se desarrolla simplemente con tener estimulación desde bebés, y como bien decía Lasne, eso de que van con los niños en brazos a hacer estas prácticas, o sea,
¿Te das cuenta lo que esos niños, el regalo que están teniendo? O sea, eso, imagínate ese niño a los 3, ni siquiera antes, yo creo, ¿no? Ya cuando camine, ¿no? Y lo interesante esto de la improvisación que contaba Lasne, el desarrollo porque hay varias funciones cognitivas que son las llamadas funciones ejecutivas, ¿cierto? Que se ha visto que se desarrollan a partir del aprendizaje musical, y estas funciones ejecutivas nos permiten desenvolvernos en nuestra vida, ¿cierto? De mejor manera, y hay una de ellas que es la flexibilidad cognitiva, que para mí es como central con Dalcroze. O sea, estoy absolutamente convencida de que tienen mucha relación, justamente por esto de tener que improvisar tanto el profesor, por ejemplo, como los niños. O sea, lo encuentro súper interesante y súper importante, además, porque es algo que no hacemos habitualmente. Es como crear. Siempre crear uno se imagina que es como para hacerlo mucho más adelante, ¿no? en el desarrollo. Improvisar, como que fuera algo muy, muy complejo, cuando en realidad uno lo puede empezar a hacer desde muy temprano. Además, también en los músicos clásicos, ¿verdad? Que los músicos clásicos... Yo me acuerdo cuando empecé con las clases de improvisación en rítmica del Dalcroze, era terror, nadie quería pasar al piano. Porque sí, claro, te sacan la partitura y que nos hacen muchos chistes de eso también, ¿verdad? Los músicos populares nos hacen muchas tallas. Porque, bullying, hacen bullying. ¿Y ahora qué hago? Me sacan la partitura y ¿qué hago? Y lo importante que es hacerlo desde la formación inicial, ¿verdad? En el instrumento, de formar una obra. A ver, juguemos con este pasaje que nos cuesta. A ver, ¿qué podemos hacer? Jugar con eso, de formarlo para después volver a hacerlo como está escrito, ¿verdad? Permitirnos eso, en el fondo. Exacto, permitirnos jugar. Exactamente, pero eso lo perdemos súper temprano, o no sé, yo creo que también, bueno, las instituciones, depende del profesor, depende de un montón de cosas, pero un poco lo que decían ustedes dos, yo les contaba que cuando yo estaba en la universidad, en la Católica, teníamos diferentes ramos de formación general, y uno de esos, que no tenía que ver con música, era creatividad. Y yo me acuerdo que yo lo tomé con estos compañeros de música, que eran de harta carrera, y claro, veníamos con esta cosa de como, la partitura, ¿eh? Y de repente, primero, no me voy a olvidar, nos pasan un clip. Ella dice, ¿qué es esto? Un clip. Ok, tienen un minuto para escribir, ¿qué se puede hacer con un clip? Y yo creo que escribí 4 cosas y yo veía que todo así. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta, y yo miraba a otra compañera y ella escribió 7, no sé, por darte un número. Y ahí fue muy fuerte, ahí como que fue un palo en la cabeza darte cuenta que en realidad había otras personas que le dieron una utilidad a ese clip maravillosa. Y que no tiene que ver con que o sea, permítete crear, permítete equivocarte, equivocarte, ¿no? Eso es maravilloso. Y permítete cambiar la forma, el clip también. Exacto. Es que nuestra educación está más pensada para el pensamiento convergente que para el pensamiento divergente. Es como, tienes que dar la respuesta correcta, no dar muchas respuestas frente a una pregunta. Entonces, es como que fuera al revés. Es al revés. O sea, cuando no te promueven, digamos, el ser creativo, sino que es responder correctamente. O sea, como en armonía, ¿o no? Como que ya, las quintas paralelas están prohibidas. Prohibidas. ¿O no? ¿Quién escuchó eso? Eso es como el primer año. Después como el segundo es como, bueno, pero este compositor lo hace aquí, lo hace allá, y era como, bueno, ¿se podía o no se podía? Claro, y ahí se dice, pero ¿cómo? ¿Se puede, no se puede exactamente? O como decía Alejandro Reyes, yo lo quiero mucho a Alejandro, pero dice, aquí hay quintas paralelas. Pero suena bien. No pasa nada. Entonces, esa deformación que tenemos, y claro, lo que hablamos, música y ritmo, o sea, así. Es como, es un matrimonio bien avenido. O sea, increíble la importancia porque no es antes ¿qué es antes? El ritmo, la música, el sonido, se pueden separar. O sea, es interesante también qué pasa ahí, ¿no? Con los niños, ¿cómo lo ves tú, Alasne, cuando trabajas con niños pequeños? ¿Cómo reaccionan?
la verdad es que con los niños siempre uno se acerca primero al mundo de cada niño, porque cada niño lo que te puede Es un aportar mundo. es impresionante. O sea, de repente tú llegas con una clase súper planificada, como ya lo que quieres hacer, y de repente algún niño sale con una idea que te descoloca porque es genial, y tú, ahí está la adaptabilidad de la que hablábamos también, Claro. ¿verdad? De poder tomar esa idea del niño y llevarla a ese contenido para lograr el objetivo, Claro. y de repente poder cambiar el camino y seguir por otro camino para llegar al mismo objetivo final, ¿verdad? Y el partir Claro. también siempre con este principio de, por ejemplo, la rítmica del cross, de partir con la práctica para después derivar a la teoría, también es muy bonito, porque siempre Es se muy va a bonito. partir experimentando y que el niño vaya descubriendo cuál es el concepto que se va a trabajar. Uno no empieza una clase y dice, bueno, hoy día vamos a trabajar la métrica. Y, no. Uno empieza con ejercicios, con juegos, con diferentes dinámicas, y se va descubriendo este concepto. Y al final, Claro. ya cuando se aplica, ya se puede llevar a una partitura, ya se puede llevar al análisis del concepto más teórico. Entonces ese proceso es muy bonito. Qué maravilla, es muy parecido, se me viene a la mente también como Kodai habla del canto y de la importancia de desarrollarlo, pero principalmente con la música tuya, o sea, de tu entorno, Sí, digamos, tu folclore. Como nosotros también tenemos mucho de que aprendemos música cuando tocamos un instrumento, pero mucha música europea. Nos falta como exacto. incorporar nuestros variados ritmos latinoamericanos y nacionales, porque dentro de Sí. Chile tenemos diferentes utilizaciones instrumentales. Entonces, un poco lo que dices tú, cuando estás conociendo esta metodología, era exactamente la misma idea. O con canto, que no se explica. Es que no, los niños no necesitan que les expliques. No. Para nada. No, y de hecho, nosotros en la investigación usamos justamente por lo mismo el movimiento espontáneo de los niños para poder evaluar, por ejemplo, esto que mostraba de los sensores. Muchas veces se utiliza un protocolo como para evaluar la sincronización, que es el finger tapping, se llama, que es como golpear con un dedo, pero eso es súper poco natural en general, para los seres humanos y para un niño y una niña más todavía. Entonces lo que nosotros hacemos es que el niño se mueva con la música. O sea, nosotros le decimos eso nada más. Tú muévete con la música como tú quieras. Como quiera. Mira. Como quieras. Los niños se mueven y bueno, tenemos ahí un montón de cosas que aparecen a partir de ese movimiento espontáneo. Y aspectos que tienen que ver con lo cultural, con la música que han escuchado, ¿cierto? Desde Eso muy te iba a pequeños. preguntar, como debe Sí, haber variadas diferencias en cuanto al entorno. sí, hay muchas diferencias. ¿Y cómo podría, o sea, cómo se pueden notar esas diferencias, digo, en el desarrollo del niño? Porque, por ejemplo, no sé, un niño que creció en Centroamérica o qué sé yo, escucha determinado tipo de música, en Europa, no sé, Otra. las canciones son otras, acá otras, entonces, ¿cómo lo logras ver en lo práctico? Bueno, eso es algo que se ha estudiado hace algunos años, que tiene que ver con estos fenómenos de enculturación, que nosotros o sea, partimos escuchando desde el periodo así, fetal, cuando se desarrolla nuestro sistema auditivo, ya estamos expuestos a sonido. Y está esta idea en el fondo de que no necesariamente tiene que ser un tipo de música la que escuche, así como alguna vez se planteó que, así como este efecto de Mozart, sino que es las músicas. Y ojalá mucha música, o sea, mucha música distinta. Y eso yo también te quería preguntar a Lasne sobre el repertorio que se usa, por ejemplo, en Dalcross, si ha variado, por ejemplo, o si se utiliza, por ejemplo, el repertorio latinoamericano o de... Muchísimo. Mira, una de las cosas que a mí me gusta, al principio no sé si me gustaba tanto cuando empecé a estudiar, era que en la rítmica del cross no existen recetas. Entonces, de repente, cuando uno llega a un curso y no sabe mucho del tema, o llegan los alumnos a estudiar con uno, quieren como toda la planificación, ¿verdad? ¿Cuál es la música que se utiliza para trabajar este ejercicio, para trabajar este contenido? ¿Cuál viene después de otro? Y en la rítmica, la verdad es que, bueno, como es una formación bastante profunda, ¿verdad? Que requiere dedicación, lo que hace es que te desarrolla estas herramientas para que tú después puedas crear tus propios ejercicios y tus propias clases. Por eso una clase de rítmica es tan diferente de un maestro a otro, porque depende de su personalidad, depende de sus propias facultades, de la manera que tú tienes para comunicarlo. Entonces, cada uno lo va a llevar a sus raíces, a sus músicas, a sus preferencias, ¿verdad? Y entonces no existe ninguna receta, sino que hay total libertad para que tú escojas, tú crees
y busques diferentes músicas dependiendo del concepto que tú quieres trabajar. Entonces no te podría decir qué músicas se utilizan porque depende de cada uno. Yo saco la música vasca que de repente me da para trabajar el 5/8 con los zortzicos, ¿verdad? De repente sale una cueca, de repente para trabajar estas heterometrías, ¿verdad? Es totalmente amplio y libre. Uy, qué entretenido eso. Sí, O sea, igual a mí me gustaría... Sí, totalmente. Me gustaría también mostrarles como algunos ejercicios prácticos. Eso. Me hubiera Sí, encantado mostrarles con niños, siempre. con mis propios alumnos, que tengo mucho material, pero por el tema de YouTube también, de los permisos, ¿verdad? Sí. Es más complicado. Pero Entonces cuando podamos juntarnos al año y sí, podamos hacer esto totalmente. presencial, Hay Vamos, que, que lo vamos a eso, vamos a tener que hacer hacer, una no, sesión. la gente va a tener que participar. Exacto, eso. Muy bien. Mejor. Eso es lo fundamental, empezar desde la práctica, es lo Sí, ideal. absolutamente. Entonces yo seleccioné unos ejercicios del diplomado que realizamos en la Escuela Moderna de Música, de la primera generación, así que me da un poquito de nostalgia. Y me gustaría que los vieran también para que vieran un poquito en la práctica cómo se desarrolla esta metodología. Entonces, antes de ver el primer video, me gustaría explicarles un poquito de qué se trata. Esta es una clase de Silvia del Bianco, ¿se acuerdan la cita, la definición que leí al Sí. principio? Directora del Instituto de Ginebra. Y ella está trabajando en esta clase las frases crúsicas y anacrúsicas. Entonces, en el primer ejercicio que se muestra, ella divide la clase en dos grupos y toca al piano una frase crúsica o anacrúsica. Si la frase es crúsica, un grupo después la desarrolla rítmicamente en el espacio y si es anacrúsica, el otro grupo la desarrolla. Después de esto, ella trabaja una serie de ritmos que los va a llevar al final de la clase a una partitura de Guastavino y hace un ejercicio de reacción con estos diferentes ritmos que se van a aplicar después. Y finalmente ya lo lleva a esta partitura y hace un ejercicio de fraseo donde trabajan en parejas con aros y una persona conduce al otro en el movimiento en las frases crúsicas y el otro conduce en las frases anacrúsicas. Entonces les dejo este video para que puedan ver un poquito esos ejercicios. Súper. Súper interesante. ¿Y esto, cómo lo toman los participantes adultos, Alasne? Bueno, les gusta muchísimo, de partida porque hay una parte, la rítmica se adapta a las edades y a las dificultades. Entonces, para ellos hay una parte de la clase que realmente son desafíos rítmicos importantes.
Y ahora lo importante también es nunca quedarse con esa frustración, sino que siempre poder resolver, adquirir el contenido y después llevarlo al final de la clase a una aplicación donde se pueda disfrutar el contenido trabajado y se vea el logro aprendido, ¿verdad? Por eso yo quería mostrarles un poquito estas prácticas para que lo vean también en adultos, porque a veces siempre Claro. lo asociamos a niños, pero también el trabajo con adultos es muy interesante. O sea, es maravilloso porque terminas con lo positivo. Sí, siempre, siempre el refuerzo positivo al final, con los niños también. Es Excelente. muy importante eso, que no se queden con una sensación de que, uy, no pude hacer esto, o que difícil, me costó mucho esto. Eso se trabaja en el desarrollo de la clase, pero al final se lleva a una coreografía, algo más lúdico, a una partitura, a una canción. Siempre es importante reafirmar esa buena sensación al final. Miren, tenemos una pregunta de Marcelo Balbontín, amigo periodista. ¿La interculturalidad del mundo de hoy permitiría mayor interacción de las músicas que dice Noemí? ¿Esto es valorar la integración de las naciones, los pueblos, migrantes, por ejemplo, o no? Ay, les dejo a las dos ahí. Totalmente. Sí. Yo creo que es de todas maneras. O sea, es algo que estamos en ese proceso también del desarrollo de la interculturalidad en nuestras aulas, que está ahí presente. Maravilloso. Mira, ahí yo puedo contar así como la chachera. Yo les conté a usted, pero me lo vieron, yo tengo un sobrino de 5 años, que nació en Cali, la ciudad de la salsa. Su mamá es colombiana, bueno, mi hermano es el padre, pero con yo lo llevaba a estimulación musical el año pasado, bueno, me escucha a mí, entonces yo le decía, lo que decía Noemí me hace sentido cuando yo lo veo en él, por ejemplo, cuando el desarrollo rítmico diverso que él tiene, en el lenguaje, por ejemplo. Él habla muy bien y escucha metal, porque escucha metal. O sea, no es solamente La Reina de la Noche que le fascina. Sí, pasa por el metal, pasa por la salsa, por todo esto, y cantando Brenda Gal, el Perro Chipolo. Pero es interesante porque es un metal en alemán. Y lo enganchó. O sea, lo logra, no tengo idea de lo que dice hasta que se lo explicas, pero el desarrollo, o sea, la relación, creo yo, de la música para un buen desarrollo del lenguaje, más allá de tu propio idioma, creo que es también muy importante, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, totalmente. O sea, porque logras tomar ahí incluso la manera en que tú hablas cuando nosotros tenemos una altura, ¿no? En la voz en que hablamos, por ejemplo, los chilenos en general somos bien agudos, está lleno de soprano y tenores. Yo nunca he sabido por qué, pero está lleno de soprano y tenores. Pero esa misma soprano, o sea, nosotras mismas hablamos otro idioma y ¡pum!, nos baja la tonalidad. O sea, es que eso a mí me intriga. Siempre me ha llamado mucho la atención. Yo creo que Noemí debe más o menos... Es que hay idiomas que son más centrados como en lo melódico, como en esta cosa más tonal. Claro. Y otros idiomas que son más silábicos, entonces también depende como del idioma que uno hable. Y bueno, también... Dice que nosotros hablamos como cantadito. Sí. Claro. Sí, pero hay otros idiomas que son, claro, mucho más... ¿Y para qué hablar en los orientales? Que además tienen... Exactamente, tiene esta cosa, claro. Entonces, igual, por eso es que es tan interesante ver esta relación entre las habilidades musicales, por ejemplo, el desarrollo de habilidades musicales, rítmicas, y el desarrollo de las habilidades relacionadas con el lenguaje en niños que hablan distintos idiomas. Porque muchos de estos estudios se han hecho en niños que son anglosajones, por ejemplo. Pero no se han hecho un estudio con niños que hablen, digamos, como de habla hispana. Ah, mira, no se han desarrollado tanto. No tanto, claro. Vamos, Noemí, ahí está. Por ahí hay que seguir el camino. Claro, hay hartas cosas en realidad que no se saben y que todavía hay mucho por descubrir. Así que quedan años de investigación todavía. Bueno, pero eso es lo interesante y lo rico, sí. Porque además yo creo que el lenguaje también evoluciona, porque el mismo castellano que hablábamos un tiempo atrás, o el inglés, o el alemán, qué sé yo, va evolucionando, ¿no? Más allá de que a uno le guste o no, la evolución muchas veces, pero también eso es muy rico, es muy vivo, es muy vivo, es como la música. Mira, José Miguel Reyes, contrabajista, colega también, hace una pregunta en comentario, dice, estamos muy acostumbrados
a reconocer y disfrutar ritmos binarios y ternarios, ¿ya? Pero ¿qué llevó a que la música de los Balcanes o eslava tenga combinaciones y pulsos diferentes en su folclore? Nombra a Stravinsky. ¡Wow! Es muy interesante la acotación de José Miguel, pero es verdad. Sí, es súper interesante. Sí. De hecho, nosotros encontramos en la investigación que ahora estamos cerrando, teníamos algunas hipótesis respecto a cómo iba a ser más fácil para los niños respecto a la métrica para moverse. Y la verdad es que los niños de 7 o 8 años, para ellos era mucho más fácil en los compases binarios, así como binario. Y nosotros les preguntábamos cómo se escuchaban, y claro, era todo binario. Muy pocas cosas que no fueran como, digamos, esa métrica, porque están más habituados a ella. Entonces uno, en general, hay harta investigación respecto a cómo percibimos la métrica, que también tiene que ver con un poco lo que estaba contando antes respecto a las oscilaciones cerebrales que se encarrilan. También hay ciertos aspectos relacionados con el sonido que hacen que nosotros lo percibamos como acento, por ejemplo. Y también hay estudios de cómo se desambigua, por ejemplo, la métrica con el movimiento, y eso es súper interesante. O sea, mientras más hablamos nosotras y entramos en esta conversación, como que más uno dice, ¿y por qué no hay más música? ¿Y por qué no hay apoyo para todo esto? O sea, ¿cómo tan importante para un desarrollo integral del ser humano? Y lo interdisciplinario también, de poder unir a lo mejor a la música con el teatro, con la danza, ¿verdad? Las diferentes culturas. Nosotros en el diplomado, al ser un diplomado que se hace por módulos, tenemos mucha gente de Latinoamérica que llegan de Brasil, de Argentina, de Bolivia, y eso también enriquece mucho al grupo, porque algunos tienen, claro, ciertas métricas más adaptadas por su música folclórica, ¿verdad? Y cuando son momentos de creación, de cuentos, de improvisación, van saliendo todas estas diferencias y todos nos vamos nutriendo de eso. Entonces es un tremendo aprendizaje y va cambiando mucho por las culturas. Claro, un poco lo que decía José Miguel, ¿no? Depende de lo que decía Lasne antes, lo que estamos rodeados, porque anda a pedirle tú, no sé, voy a dar un ejemplo, a un francés que toca guitarra, ya, tóqueme una cueca. O un joropo. Me acuerdo de mi amigo en Estados Unidos, ya, toquemos un joropo. Y yo así, me acordaba de Alana, así, la partitura. ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi partitura? ¿Cómo que partitura? Si y esa es la otra. Pero si tú eres músico de conservatorio, claro. Por eso lo necesito. Claro, entonces, aún peor. Mira, Joaquín Zamorano también dice un comentario, es importante para los niños, estimula su desarrollo cognitivo y su personalidad, totalmente. O sea, yo creo que la creatividad, el hecho que se permita que tú crees, también te da, yo creo que desarrollas mucho la personalidad en tu seguridad, ¿no? Totalmente, y vas creando una identidad musical también propia, una autonomía que te permite decidir sobre tus propios gustos, sobre tus propias creaciones. Súper importante. O sea, con todo lo que ustedes todos han dicho y hemos conversado, uniendo las sesiones anteriores, entre la musicoterapia, entre, no sé, que la meditación y lo que queda la próxima semana, o sea, es darnos la posibilidad, creo yo, en cada instituto de música o escuela de música más convencional, de tomar un poquito de todo esto, ¿no? Y empezar a incorporarlo. Por la salud no solo de los estudiantes ni atraerlos, porque a veces uno dice, ya, voy a poner tal cross porque aquí vamos a lograr más gente. No. Es que nos sirva a todos nosotros y si queremos además ser mejores personas y tener una sociedad mejor. Exacto. En todo aspecto. Entonces estamos bien al debe. Estamos absolutamente al debe. Mucho por hacer. Así que, sí, pero usted siga investigando. Nosotros ya nos ofrecimos con Alasne. Sí, totalmente. Alasne, hay una pregunta para ti, de hecho. A ver. ¿Cómo han podido trabajar con la técnica del cross ahora en pandemia? Buena pregunta. Sí. Excelente. Sí, esa fue Factoría Musical, esa fue Rosa, claramente. ¿Quién fue? Perdón. Rosa Vergara, de Factoría Musical. Rosa Vergara, saludos para Rosa. Yo me acuerdo de ella, de un concurso de piano en Quilpué que nos conocimos. Así que muchos cariños para ella. Qué bueno saber. Ella te preguntó. Súper. Mira, buena pregunta, Rosa, porque la verdad es que al principio dijimos, aquí no, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque es una
una metodología que trabaja mucho la parte social, ¿verdad?, en grupo, y hay dos aspectos que se ven con mucha dificultad en el tema de Zoom, ¿verdad?, el tema online, que son la sincronicidad, que hablaba antes Noemí, ¿verdad?, y el uso del espacio. Entonces, cuando hacemos estas clases online, que hemos tenido que continuar con el diplomado y con otras formaciones, claro, tenemos que reducir el espacio, porque en las casas tenemos menos espacio del habitual, y no tenemos esa sincronicidad por el tema del retardo del sonido, esa sincronicidad de poder superponer ritmos, ¿verdad?, de hacer polirritmias, de crear al mismo tiempo, pero sí lo que podemos hacer es, bueno, adaptarnos una vez más al espacio, y poder hacer también interacción entre preguntas y respuestas, de frases melódicas, de frases rítmicas, antecedente, consecuente. Entonces, igualmente hay una interacción entre los participantes, que eso siempre tiene que estar, esa comunicación, y con el espacio también adaptarse a hacer movimientos más reducidos y a lo mejor explorar más el tronco superior, ¿verdad? Luego focalizarse solo en los pies y después ir de poquito integrando también con el uso de videos para demostrar. Entonces ha sido un desafío grande, pero nada que nos gane. Ahí seguimos con la adaptabilidad a la circunstancia. Con el pensamiento divergente. Ahí está lo que tú decías, tiene todo el sentido, porque en el fondo Lydia Mills, que yo les contaba de esta introducción a la metodología que tuve la suerte de tomar con ella hace poco, ella decía, nos redujimos a esto y a esta parte. Entonces todo lo del ritmo era muy bonito porque ella cantaba y empieza aquí, trabajando acá. Entonces, ¿cómo lo hacía un poco? Es como, ya, y ahora esta misma canción, Alasne, ¿en qué parte de tu cuerpo lo marcarías? Entonces, no sé, las orejas, ya, las orejas. Y así era experimentarlo. Y oye, era súper entretenido, muy entretenido. Y lo mismo, después, bueno, ahora de pie, pero claro, movías un poco la cámara. Obviamente no es lo mismo, pero yo creo que sí se puede. Se puede, nunca va a ser lo mismo que la clase presencial, ¿verdad? Porque se pierden muchas cosas, pero se puede y entre hacerlo y no hacerlo, de todas maneras se enriquece uno haciéndolo. Así que hay que atreverse y aceptar ese desafío. Y yo creo que al final los niños lo agradecen, tener estos espacios, lo necesitan, ¿no? Sí. Y en pandemia, más aún. Todavía. Más aún. Sí, es muy fuerte el tema. Y vamos a seguir mucho rato así, además. Nosotros ya, ¿cuánto llevamos? ¿6 meses? Y vamos para otro más. Entonces, hay que seguir desarrollando, tienes que seguir ideando. Eso podrías hacer, Alasne. Tendrías que desarrollar un curso de Dalcross online. Pero para desarrollarlo online. Créeme que lo estoy haciendo con niños y adultos. Claro, pero más que dar la clase es cómo enfrentar la pandemia. Bueno, todo lo mismo que hacía la Lucha, también está haciendo eso en la estimulación musical, ¿no? Súper en bonito. Este contexto. Sí, qué difícil. Oigan, chicas, podríamos estar toda la noche, pero primero, mi querida Alasne tiene una clase. Sí. Se nos pasó así el tiempo. Rapidísimo, impresionante. Blando. Pero, sin embargo, yo creo que en gran medida planteamos la inquietud de la música, del ritmo y cómo se relacionan en el aprendizaje, ¿no? A nivel cognitivo. Yo creo que quedamos... Hay que dejar ahí la semillita para seguir el próximo año, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, a ver si con algo más práctico también. Pero por supuesto. Sí. Bueno, nosotras nos falta tiempo siempre para desarrollarnos, pero quiero, Alasne, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que dijiste. Muchas y Noemí gracias, también. Marcela. Muchas gracias. Y espero que conozcamos a Noemí, pues, Alasne. Eso, Margarita, que hacer ahí cuando se pueda una junta, un gusto, Noemí, y esperamos eso, que podamos hacer cosas en conjunto. Sí. Totalmente, yo muy feliz, la verdad es que ha sido muy, muy agradable, muy interesante compartir con ustedes, así que agradecidísima. Sí, bien, estas fueron las cosas buenas de la pandemia. Eso. Es verdad, hay que ver el vaso medio lleno. Totalmente, sí. Gracias, chicas, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerle a todos los que están acá y nos vieron. Y alguien había preguntado al inicio si se podían ver las sesiones anteriores. Efectivamente, están todas en el canal de YouTube de la universidad y les sugiero que entren a la parte, para que no se pierdan, a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y ahí van a encontrar todos los videos. Y, por supuesto, Luis, Sergio, que nos ayudaron en la transmisión de hoy, muchísimas gracias.
y quiero dejarlos invitados para la próxima semana, que ya es la última sesión del ciclo. Es el próximo miércoles 30, en este mismo formato, a las 19 horas de Chile-Argentina, 17 horas de México. ¿Por qué digo México? Porque vamos a hablar del cuerpo como instrumento con un amigo mexicano, Felipe Bojorquez, que es flautista y profesor de técnica Alexander. Y también vamos a hablar conmigo, que voy a estar como instructora de Kundalini Yoga en niños y jóvenes, hablando del cuerpo como instrumento. Así que los espero la próxima semana. Muchas gracias y muy, pero muy buenas noches.